Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a explorar en este video cuáles son las características más importantes de los vectores y cómo se calculan dependiendo del tipo de vector que nosotros tengamos. Un vector es un segmento de recta orientado o dirigido y que en nuestro caso vamos a dibujar desde el origen del sistema de coordenadas, perdón, hasta donde queremos que termine ese vector. Para poder determinar las características principales de este vector, tenemos que fijarnos en dos cosas que son fundamentales. Primero, dónde se encuentra el ángulo. Y segundo, eh, cuáles son los nombres o etiquetas del vector. En este caso, nuestro vector se llama A. Por lo tanto, se dibuja con un A mayúscula y un vector sobre ella. De esta manera, la magnitud de ese vector se va a escribir con la misma letra sin la flecha sobre ella. Por otra parte, este vector, si usted observa con cuidado, se va a dar cuenta que este vector forma un triángulo rectángulo con respecto a el eje X e Y. De esta manera, si el cateto se encuentra alojado en el eje X o paralelo al eje X, ese cateto se va a llamar componente X del vector. Mientras que si el cateto se encuentra alojado o paralelo al eje Y, se va a llamar componente Y del vector. La componente X del vector se calcula mediante A coseno del ángulo, donde A corresponde a la magnitud del vector, mientras que la componente Y del vector se calcula como A seno del ángulo, donde A nuevamente es la componente Y del vector. Por lo tanto, ¿cómo escribimos el vector? Muy importante. El vector se escribe entonces como, primero, el A con la flecha encima. Vamos a tener lo que se denomina una componente del vector que va a corresponder en términos numéricos a un valor específico. Esa componente X va a estar acompañada de lo que se denomina un vector unitario. Adicionalmente vamos a tener, se suma, más la segunda componente, que es todo eso un valor numérico, y después está acompañado de un vector unitario llamado J. De esta manera, a X, como es la componente del vector, se puede escribir como A coseno de teta. Esa es, insisto, la componente X del vector. Y la segunda componente sería A seno de teta. Entonces, para este vector, nosotros podemos acotar sus propiedades para que sea más directo a su uso, de acuerdo a la siguiente regla. Si el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, entonces el vector cartesiano siempre se escribe como A coseno de teta y unitario, y luego sería A seno de teta j unitario. Y los signos que se encontrarían delante de cada componente se van a fijar según el cuadrante donde esté definido el vector. Vuelvo a repetir, si el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, entonces el vector cartesiano se escribe como A coseno de teta y unitario más A seno de teta j unitario. Una forma de identificar que nuestro cálculo esté bien realizado corresponde a observar que este término no se repita a ambos lados. Si en la componente X aparece A coseno de teta, por lo tanto, en la componente Y tendría que ser A seno de teta. La función trigonométrica no se puede repetir en cada componente. Continuamos entonces nuestra descripción con el mismo vector A, pero ahora el ángulo que nos entregan, tanto en el ejercicio como en el enunciado de un ejercicio posible, es el ángulo alfa, pero este ángulo ahora se encuentra definido entre el eje Y y el vector A, formando entonces un triángulo rectángulo como se está mostrando en estos momentos en la pantalla. Ahora el cateto X y el cateto Y van a cambiar en su forma para poder ser calculados.
Partamos por el cateto X. El cateto X va a ser todo cateto que se encuentre ya sea en el eje X, paralelo al eje X o sobre el eje X. En este caso, tenemos un cateto que es paralelo al eje X. Como este cateto se encuentra mirando de frente al ángulo alfa, entonces podemos decir que ese cateto se calcula mediante la función seno, ya que la función seno se define como el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y en nuestro caso, el cateto opuesto sería AX y la hipotenusa sería la magnitud del vector. Por lo tanto, el cateto AX se define como A seno de alfa. Por otra parte, el cateto Y era la componente Y, se define como todo cateto que se encuentre sobre el eje Y o paralelo al eje Y. En este caso se encuentra sobre. Y nos damos cuenta que este cateto está inmediatamente al lado del ángulo. Por lo tanto, este cateto se define mediante la función coseno, ya que la función coseno se define como el cateto adyacente. Por lo tanto, sería A coseno de alfa. De esta manera, entonces, nuestro vector ahora cartesiano queda definido de una forma ligeramente distinta al caso anterior, donde la componente X del vector va a estar declarada como A seno de alfa y la componente Y del vector va a estar dada como A coseno de alfa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, voy a repetir el criterio, el último, y después comparamos los dos. En el segundo caso, si el ángulo se encuentra entre el eje Y y el vector, entonces siempre escribiremos el vector cartesiano como A seno de alfa y unitario más A coseno de alfa j unitario, y los signos de cada una de las componentes va a depender específicamente del el cuadrante donde se dibuje el vector. Entonces, en resumidas cuentas, para comparar ambos casos, si el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector A, entonces se inicia con A coseno del ángulo y unitario, y por consiguiente en el otro caso sería A seno de teta j unitario. Luego se ven los signos dependiendo del cuadrante, y si el ángulo se encuentra definido entre el eje Y y el vector, entonces sería A seno del ángulo y unitario. Luego sería A coseno del ángulo j unitario, y cada signo, vuelvo a repetir, depende del cuadrante donde se esté señalando el vector. De esta manera y con este método es mucho más sencillo poder identificar cómo calculamos los vectores dependiendo del cuadrante en la cual nos encontramos. Continuaremos entonces con un ejemplo que va a apoyar los contenidos que conversamos hace unos instantes, y esto tiene que ver justamente con cómo calcular las componentes de tres vectores que están dibujados justamente en un plano cartesiano, como usted lo puede observar en la imagen adjunta. Vamos a tener entonces el vector A, el vector B y el vector C con magnitudes de 8.0, 10 y 5.0 respectivamente. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿en qué lugar se encuentra el ángulo que está cerca del vector A? Y este ángulo, una vez que lo identificamos en el plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta que está justamente entre el eje Y y el vector. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es justamente revisar la propiedad anterior. Si el ángulo se encuentra entre el eje Y, iniciamos con la magnitud del vector por seno del ángulo. Entonces, en este caso sería 30 grados y la magnitud 8.0. Entonces va a ser 8.0 por el seno del ángulo, y esto va con el vector y unitario. Y aquí viene la regla que es bueno recordar: si partimos con 8.0 seno del ángulo, entonces debemos continuar con 8.0
coseno del ángulo. De esta manera el vector está casi terminado. Y lo que debemos revisar ahora es en qué cuadrante se encuentra el vector. En este caso, este sería el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Si el vector está en el cuadrante 3, entonces ambas componentes son negativas. Por lo tanto, agregamos al final menos y menos. De esta manera entonces ya tenemos nuestro vector cartesiano escrito, y ahora falta calcular sus componentes. Entonces para ello vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿cierto? Y ahí sí, perdón. Y vamos a determinar, ¿cierto?, cuáles son los elementos que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, en este caso sería 8.0. Y fíjense que ya estoy cometiendo un error. Si usted observa acá, aparece radianes. Y el ángulo aquí se encuentra en grados. Entonces ya estaba cometiendo un error. Y debemos entonces primero dejar nuestra calculadora en grados, que es 1 en deg. Y ahora sí podemos proceder de forma correcta. 8.0 por el seno de 30 grados nos va a dar 4, pero el cual debe quedar expresado con dos cifras significativas. Entonces en este caso sería A es igual a menos 4.0 y unitario. Y ahora hacemos el mismo cálculo, que en este caso sería 8.0 por coseno de 30 grados, el cual nos va a dar 6.9. Entonces sería menos 6.9 J unitario. Entonces, de esta manera, ya tenemos nuestro primer vector cartesiano calculado de forma correcta, siguiendo justamente lo que conversamos anteriormente en el ejercicio, ¿ya? Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para el vector B. El vector B nos damos cuenta que está en el segundo cuadrante. Vemos que está en el segundo cuadrante y el ángulo se encuentra entre el eje X negativo y el vector. Entonces, como el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, entonces procedemos a operar de la siguiente forma. Vector B será igual a 10 por, como el ángulo se encuentra, vuelvo a repetir, entre el eje X y el vector B, entonces sería 10.0 coseno del ángulo, que en este caso sería 75 grados. Y nuevamente acá repetimos la regla que conversamos recién. Entonces, si escribimos 10 coseno de 75 grados y unitario, entonces esto debe seguir con 10 seno de 75 grados J unitario. Como el vector se encuentra en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas, entonces agregamos un menos y un más. Y de esta forma completamos el vector. Ahora continuamos otra vez con el proceso de cálculo, que sería justamente lo siguiente. Sería entonces 10 por coseno de 75. Eso nos va a dar 2.58, que con dos cifras significativas sería 2.6. Y unitario
Y luego seguimos entonces con el otro, que sería 10 por seno de 75 grados, el cual va a corresponder a 9.65, que otra vez con dos cifras sería 9.7 J unitario. Y de esta manera entonces hemos obtenido las componentes cartesianas del vector B. Por último, seguimos con el vector C. Observamos que el vector C se encuentra definido, ¿cierto?, en el cuarto cuadrante. El vector C tiene una magnitud de 5, el ángulo es de 25 grados y se encuentra representado entre el eje X y el vector. Por lo tanto, como está el ángulo entre el eje X y el vector, entonces se debe calcular de la siguiente forma. Sería entonces 5.0 por coseno de 25, ¿cierto? Porque recuerden que si el ángulo está entre el eje X y el vector, entonces iniciamos con 5.0, en este caso magnitud por coseno del ángulo, 25. Y si hemos escrito entonces 5.0 por coseno de 25, entonces avanzamos y escribimos 5.0 seno de 25 grados J unitario. Como el vector se encuentra definido en el cuarto cuadrante, en ese lugar las X son positivas y las Y son negativas. Por lo tanto, para poder finalizar con el ejercicio, debemos otra vez acudir a nuestra calculadora y realizar el proceso de la misma forma que lo utilizamos anteriormente, que sería entonces 5.0 por el coseno de 25 grados. Ahí tenemos un resultado, 4.3, perdón, 4.5, disculpen, lo leí mal, menos, mismo proceso, 5.0 por el seno de 25 grados, nos va a dar 2.1. Y de esta manera entonces hemos podido determinar las componentes cartesianas de forma rápida y eficaz para cada uno de esos vectores descritos, es decir, el vector A, el vector B y el vector C. Para cada vector descrito lo hemos podido desarrollar sin ningún tipo de dificultad, siguiendo unas reglas que son precisas y específicas para este caso. Espero que este video haya sido de utilidad y de esta manera usted pueda reforzar los elementos que sean necesarios, ¿cierto?, para la evaluación que se viene. Nos vemos en un próximo video.